Simplemente agradecer a todos y a todas, a quienes nos acompañan en esta tarde, donde seguramente vamos a escuchar reflexiones muy profundas y acertadas de personas que están muy involucradas en la temática a la que vamos a dar tratamiento. Así que sin perder demasiado tiempo, Mariana, si te parece, iniciamos con Mónica Roque, si podés hacer una breve reseña de Mónica, a quien va a tener la palabra primero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ismael. Mónica Roque es secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado. Pertenece al PAMI, es médica especialista en medicina general, es magíster en administración de servicios de salud y seguridad social con especialización en tercera edad, es magíster en dirección y gestión en sistemas de seguridad social de la Universidad de Alcalá, España, y es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. Adelante, Bueno, Mónica. bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación y por el espacio para reflexionar. Y yo lo primero que quisiera comentar es que como está enmarcado en la Agenda 2030, lo primero que quiero comentarles es que la Agenda 2030 es una agenda absolutamente insuficiente, que prácticamente no habla de las personas mayores. Y que a mí me parece que en este momento donde las personas mayores han sido tan violentadas en su derecho, la Organización de Naciones Unidas debería repensar fuertemente en los instrumentos que tiene para defender los derechos humanos de las personas mayores. Miren ustedes solamente comentarles que la Agenda 2030 no tiene ni un solo objetivo que habla de personas mayores, tiene 1,7 metas que hablan de personas mayores y 0,4 indicadores que miden la situación de las personas mayores. Por lo tanto, resulta un instrumento absolutamente ineficiente para trabajar en nuestra realidad. ¿Cuál es el instrumento que nos resulta importante y que nos resultó importante? Bien, la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, que ustedes saben que fue liderado por Argentina, fue un trabajo que hicimos en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que la presentamos ante OEA en el 2010 y se aprobó en el 2015, y que está ratificada en nuestro país y que tiene un rango supralegal, que está por encima del resto de las leyes nacionales. Y esa convención, que para nosotros es ley, por lo menos nos marca un lugar, una luz, un lugar donde defender esos derechos. Nos plantea cuáles son los derechos de las personas mayores. Y en este contexto de pandemia, donde están siendo vulnerados a nivel mundial los derechos de las personas mayores, nos permiten rescatar muchas cuestiones importante para defender estos derechos. La verdad que las personas mayores están siendo, tristemente, están teniendo un lugar central muy triste, porque tienen un lugar donde se las ubica de personas prescindibles, de personas vulnerables, de personas que ya no pueden ni siquiera salir de su casa porque se van a morir, y se olvidan de que las personas mayores es un grupo muy heterogéneo, un grupo tan heterogéneo que hay un montón de personas mayores que son médicos y médicas y que le están salvando la vida hoy a muchísimas personas en hospitales, en residencias, en efectores de salud, que se olvidan que hay presidentes que tienen más de 60 años, que se olvidan que hay intelectuales que tienen 60, 65, 70 años, que se olvidan que hay muchas personas que están trabajando, que deben ser intendentas e intendentes y que le están realmente poniendo el alma y el cuerpo a todas las personas, y que si uno creyera que son prescindibles, la verdad que estaríamos bastante mal si no pudiéramos contar con ellos y ellas. Así que un poco repensar, cuando hablamos de grupos vulnerables, ¿qué significa la vulnerabilidad? La verdad que no es un grupo vulnerable las personas mayores, pero sí hay factores de riesgo que la ponen en situación de mayor o menor riesgo de enfermarse de COVID o de morirse por COVID en esta situación.
¿Cuál es uno de esos riesgos? La edad no es un riesgo. Lo que es un riesgo es en qué condiciones se vive. Entonces no es lo mismo vivir en la pobreza que vivir en la riqueza. Si una persona mayor vive en la riqueza, con una buena casa, un buen departamento, agua potable, no tiene problemas para comprar por delivery, tiene recursos económicos para satisfacer sus necesidades, es muy probable que no se contagie de COVID. Ahora, si vive en un barrio carenciado donde no hay agua potable, donde no tiene donde viven en hacinamiento, y seguramente no solamente la persona mayor, sino las personas de cualquier otras edades van a contagiarse de COVID y tienen probabilidad de morir. Entonces, los factores que agravan la pandemia es lo que ponen en riesgo a las personas mayores. No es la edad por sí solo, sino los factores que rodean a la persona. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de la edad se genera viejismo. Cuando uno dice que aquellas personas mayores de 60 años, como pasó acá en Cava, no pueden salir, están obligadas a no salir de su casa, está cometiendo un acto de discriminación que es condenado por el artículo 5 de la Convención. ¿Y a qué me refiero a esto? Afortunadamente hubo un movimiento de personas mayores muy importante que se presentaron ante la justicia y fue un fallo en contra del gobierno de la ciudad donde tuvo que derogar esa resolución. Pero hay otros países que esto está vigente, como en Chile, como en Bolivia, considerando a las personas mayores como personas tontas, incapaces, que no se saben cuidar y que no pueden decidir sobre su propia vida. Y yo les quiero decir que en Argentina solo el 14% de todos los contagios se producen en personas de 60 años y más. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué quiero marcar con esto? Que las personas mayores no son tontas, que se cuidan, que son personas como el resto de la población, que son personas que no quieren enfermarse, que son personas que van a tener plena conciencia de lo que está sucediendo y que no hace falta tener un estado paternalista que, como sucedió acá con el gobierno de la ciudad, que les obligaba a quedarse en sus casas. No es necesario eso. Uno de los grupos que menos se ha contagiado es el de las personas mayores. Ahora bien, sí, es cierto que si una persona mayor se contagia, como tiene mayor probabilidad de tener enfermedades, esto se denomina comorbilidad, tiene mayor riesgo, obviamente, de morir. Y del total de las muertes que se produjeron en Argentina, más del 70% son de personas mayores. Entonces, lo que tenemos que tener ahí es disponibilidad en el servicio de salud y en los sistemas de salud para atenderlos de manera temprana y oportuna. Pero nos encuentra en un país donde la inversión en salud es escasa. Miren ustedes, la Organización Mundial de la Salud plantea que la inversión en el gasto público de salud debe estar por lo menos por el 6% del PBI. América Latina tiene un 7,3% del PBI en inversión de salud. Argentina tiene, ahora que está la compañía de Uruguay es el país de América del Sur que mayor porcentaje del PBI tiene en salud, el 6,5, o sea, por encima de la media de lo que es, y la Argentina está tratando de llegar, pero tiene un 5,6. Nos encuentra con un país que no tenía ni siquiera Ministerio de Salud, y obviamente la institución en la que yo estoy, en el PAMI, que estaba quebrada. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tuvimos que salir a buscar médicos no había, porque cuando tuvimos que salir a buscar personal de enfermería era escaso. Argentina tiene, por ejemplo, un 6,7% de enfermeros cada 10.000 habitantes, cuando Cuba, que tiene un sistema universal de salud, tiene 545. O Canadá, por hablar de otro país que también tiene un sistema universal de salud, tiene 79. Así nos agarra la pandemia, y estos son los factores que ponen en riesgo a la población y por supuesto también a la población mayor. ¿Qué hicimos nosotros desde PAMI? Bueno, el tema de las residencias, en principio devolvimos a la población mayor afiliada a PAMI la medicación crónica gratuita. Se había quitado los 4 años anteriores, y lo primero que hicimos, en marzo, la directora ejecutiva aprobó el vademecum de medicación crónica gratuita. ¿Por qué es importante esto? Porque las comorbilidades son enfermedades crónicas, y si uno no tiene tratamiento para esas enfermedades crónicas, las comorbilidades, que son patologías que se asocian, van a generar mayor riesgo de enfermar y morir, no solamente de COVID, sino de cualquier otra patología. Y esto también habría que estar pensando lo que pasa con el resto de las personas que no tienen COVID, de las personas mayores. Pero se devolvió la medicación crónica gratuita, se facilitó el tema de la receta electrónica para que las personas mayores no salieran de sus casas, se está trabajando con telemedicina. También sabemos que esto es
esto es difícil, no todo el mundo accede. Muchos médicos de cabecera se niegan a atender y se ha establecido un proceso también de estímulo y de sanción a esos médicos de cabecera que no han querido atender. Digo, nos atraviesa una situación muy, muy compleja. Y el otro tema que se estableció como prioridad es las residencias cuidadas, que eso sí está a cargo de mi área, de mi secretaría, y que la directora ejecutiva de PAMI fue lo primero que puso como prioridad en la agenda de cuidado de las personas mayores, porque sabemos que son las que mayor riesgo tienen de enfermar y morir porque viven en comunidad. Y las residencias, aprovecho de decir, no son geriátricos, no se puede hablar de geriátricos, son residencias de larga estadía, porque es la casa de la persona mayor, son servicios sociales, que hemos tenido que reforzar la parte médica, pero bajo ningún punto de vista no son clínicas, no son sanatorios, no son consultorios médicos. Nosotros tenemos en el programa de residencias cuidados, sacamos los primeros protocolos. El 7 de marzo sacamos el primer protocolo que hubo en Argentina para el cuidado de las personas en la residencia, con un protocolo epidemiológico, un protocolo para la contención familiar, que esto es muy importante. Contratamos grupos especialistas en crisis, porque esto hay que tomarlo como una crisis, una catástrofe. También la convención lo marca, habla de crisis y catástrofes. Armamos un grupo tenemos la atención de los casos sospechosos de manera temprana. El PAMI hizo 2 hospitales nuevos con sectores para COVID. Tenemos 4 centros de COVID leve. Trabajamos fuertemente el tema del buen trato en las residencias, la contención de los familiares y la formación de los profesionales. Reforzamos con módulos económicos para que la población de las residencias, quiero decir esto, de las 3.600 residencias que hay en el país, el PAMI tiene 568, es un 15%. Entonces también entender que nosotros podemos solo trabajar con las residencias que tenemos bajo un contrato, somos una obra social y hacemos contrato a residencias privadas. Nosotros podemos apoyar a esas residencias, pero estamos hablando de un 15%. Hoy por hoy, con estas medidas que tuvimos, que pagamos una habitación de aislamiento, que pagamos los equipos de protección personal y que trabajamos fuertemente en la contención de los equipos sociosanitarios, afortunadamente tenemos una tasa de contagio muy baja, tenemos una tasa de contagio del 10%, una tasa de letalidad del 12%, y de todas las residencias que tenemos a nivel país, el 20% solo se ha contagiado, y un 80% de residencias que nunca han tenido ningún caso. Sabemos que estamos en una pandemia, que es una situación difícil, y que tenemos que garantizar y proteger los derechos humanos de las personas mayores. Pero bueno, también hay una cuestión social que es muy importante entender, que esto nos está brindando una oportunidad para pensar y repensar cuál es el rol social que tienen las personas mayores, que no son prescindibles, que no son vulnerables, que no están incapacitadas, que no son incapaces, y que las personas mayores son sujetos de derecho a lo largo y de toda la vida, aunque tengan 108 años, y que tienen derecho, esto también es importante, tienen derecho a la atención médico oportuna y a tener un respirador, porque nadie, absolutamente nadie le debe negar a una persona ningún derecho por tener determinada edad. Pasó en Bélgica, las personas en las residencias de larga estadía no las aceptaban en las clínicas y en los sanatorios, habiendo cama de terapia intensiva. El dilema de la última cama, esto no nos puede pasar a nosotros desde PAMI nos negamos a que esto no pase, por eso hemos abierto muchísimos servicios, y nos negamos a que suceda lo que sucedió en España, que el 70% de todas las personas mayores fallecidas vivían en residencia de larga estadía. Entonces es una buena oportunidad para repensar qué tipo de sociedad queremos y cómo queremos envejecer en una sociedad que contemple los derechos humanos de todas y todas, y a medida que avanzamos en edad vamos ganando derechos y no perdiéndolos. Bueno, me pasé un poquito, así que disculpas y dejo lugar al próximo o próxima. Bueno, muchas gracias, Mónica, la verdad que muy enriquecedor. Yo por lo menos aprendí mucho y me tuve que empezar a repensar un poco las palabras que dije al principio, porque realmente muchas veces hay muchos prejuicios en torno a las personas adultas mayores, y bueno, y está bueno justamente sacar el velo de esos prejuicios y empezar a verlos de otra manera, ¿no? Y a vernos de otra manera, porque en algún momento a todos nos va a tocar. Bueno, en este momento voy a presentar a Gastón Tomatis, que es intendente de las acequias.
Gastón, 10 Hola. minutos. Cuando vayamos llegando, te voy a hacer seña por la cámara. Sí, Ismael. Aprovecho, Gastón, para mandar saludos que nos están llegando desde Colombia, Ecuador, México, y las felicitaciones a Mónica por un montón de comentarios de saludos, se ve, de amigos, de personas que te quieren y te siguen a lo largo y a lo ancho de toda tu participación en la sociedad civil, que ha dejado una marca muy importante en esta temática tan trascendente. Eh, Muchas Gastón gracias. Tomatis es intendente de la localidad de Las Acequias, una localidad que está ubicada en la provincia de Córdoba, la República Argentina. Es una pequeña comunidad, pero lo importante es que queremos mostrar cómo también desde lo local, desde la Fundación COIPLU, se puede trabajar y se deben trabajar derechos humanos en distintos contextos, más en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando. Querido Gastón, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte a vos, Isma, y a la Fundación y a todos los chicos que están organizando este panel, esta capacitación, porque bueno, gracias por permitirnos a nosotros, los intendentes y a los municipios pequeños, decir cómo venimos trabajando. Es un orgullo también compartir este panel con semejantes personalidades, con tanto conocimiento. Debo decir que mi señora el año pasado hizo curso de gerontología y hasta me empezó a enseñar cómo tengo que hablar. Por ahí, escuchaba recién, decía los prejuicios que tenemos nosotros con el tema de adultos mayores, hasta el vocabulario que nos tenemos que ir adaptando y entendiendo. Hay que romper un paradigma que ya venía desde hace tiempo y por ahí nos cuesta hasta cómo encarar este tema y tenemos que prepararnos. Nosotros vemos que en nuestra localidad, y creo que en la mayoría de las localidades, tenemos nuevos adultos mayores, tenemos que llegan a esa edad muy activos. Entonces nosotros debemos como sociedad prepararnos para ese nuevo rol que tienen ellos, porque son activos. Creo que el desafío como municipio es acompañarlo para que se empoderen en distintas instituciones. Creo que todavía están como sociedad, todavía nos pueden rendir o todavía pueden dar mucho activo por delante. Acompañado, como vos dijiste hace rato, como médico, como intendente, como estando a cargo de algunas instituciones, hay que aprovechar la experiencia y bueno, y todo eso que tienen ellos, que los años que le ha llevado para enriquecerlo. Nosotros aquí en nuestra localidad tenemos una residencia de larga estadía. Sinceramente creo que es un modelo, cómo vienen trabajando, cómo venimos articulando, la forma que están trabajando no solamente en la contención, sino también constantemente trabajando con actividades para que quienes estén ahí se sientan lo mejor posible. Pero quería recalcar algo también que es muy importante, la cantidad de adultos mayores que están trabajando en este momento también en nuestra localidad, referido a la parte de salud con el tema de la pandemia. Tenemos médicos y enfermeros de bastante edad, de edad avanzada, y están trabajando al lado de todos, y creo que es muy importante rescatar eso. Por otro lugar, nosotros vamos a trabajar en la parte, nosotros tenemos algo que he visto un ejemplo que no ha servido mucho, cuando se realizan esas actividades que son recreativas, como lo que es el teatro, vemos cómo las personas adultas mayores son las que mejor están trabajando, se sienten identificadas, y vemos una diferencia como con aquellas personas que activamente tienen una vida social activa, una vida social participativa, llevan mejor
todo lo que es lo relacionado al tema de la edad, porque vuelvo a repetir, que la edad no es sinónimo de viejo ni de joven, sino es la actividad que llevan adelante. Nada, simplemente con esto que darle mi participación y agradecerle a todos y seguir aprendiendo en base a toda la experiencia que tienen ustedes. Realmente, bueno, como dije recién, estamos a disposición para seguir aprendiendo y todo lo que podamos llevar adelante en nuestra localidad es de mucho uso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gastón. Creo que estas experiencias desde lo local, desde las comunidades, nos traen el aprendizaje y la necesidad de mostrar no solamente a la región, sino también al mundo y a nuestro país, que se puede empujar y se puede procurar y proteger y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores desde los gobiernos locales. Mariana. Sí, bueno, muchas gracias, Gastón. La disertación que sigue es la de Gabriela Müller, que es coordinadora del PEAM, que es el Programa Educativo de Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gabriela, si querés, te digo que por favor me digas bien cuál era tu cargo, porque recién sé que lo dije mal. Pero Gabriela lo tengo es de esta manera. Secretaria General Adjunta de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Lo dije bien, Gaby? Está silenciada, Gaby. Ahí está. No, decía, en realidad soy subsecretaria de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la función de la coordinación del PEAM, el Programa Educativo para Adultos Mayores, y toda, todo trabajo que tenga que ver con adultos mayores. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación. Los saludo realmente afectuosamente a todos y a todas. Y bueno, quiero decir que entre las cosas o las acciones que hemos llevado a cabo dentro de la Subsecretaría de Adultos Mayores, que me atrevo a decir que no debe haber en todas las universidades públicas una subsecretaría para adultos mayores, en una universidad pública y mucho menos privada. Hemos ejecutado un programa que se hizo con el gobierno de Cristina Kirchner cuando estaba Mónica en la DINAPAM, que fue el de cuidadores domiciliarios, con muchísimo cariño, éxito y convicciones. Así que ahí nos conocimos con Mónica y por lo menos para mí fue amor a primera vista y admiración, por supuesto. Bueno, como se acabó de decir, el PEAM es un programa para adultos mayores que se sostiene con recursos propios de la universidad. Vamos a ver si cuando pase todo esto podemos hacer las gestiones, no solamente para que el programa de la Universidad Nacional de Río Cuarto sea reconocido como política pública educativa, sino para que todas las universidades públicas tengan esta posibilidad, que en realidad es una interpelación que nos está haciendo obviamente la época, como a través del desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la calidad de vida, se ha prolongado la vida. Bueno, tenemos esta situación que no voy a repetir, Mónica ya lo ha definido. Entonces, creemos que una función importantísima de la universidad es asumir y abordar la educación continua. Nosotros, como decía, tenemos 28 años, es el segundo programa educativo en la Argentina. El primero fue el de Entre Ríos. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos fundamentalmente en el derecho a la educación del adulto mayor. Nos basamos fundamentalmente en la inclusión socioeducativa, porque, bueno, al momento estamos trabajando con una generación de adultos mayores que le tocó, no por una determinación
natural ni esencial que le competa a ninguna mujer, pero socialmente estamos construidos o estuvimos construidos para que la mujer lave los platos, se quede en la casa, atienda al marido y cuide a los chicos. Todo lo cual no es en absoluto negativo si las tareas obviamente están repartidas equitativamente. O sea, todos y todas podemos hacer todo. Los varones pueden lavar los platos y las mujeres podemos agarrar un taladro y bueno, y así estar todos incluidos socialmente. Nuestra idea con este programa, que como digo se va sosteniendo hace 28 años, es un poco resignificar antropológicamente. ¿Esto qué significa? Nosotros estamos acostumbrados, como se decía hace un rato, a habitar un paradigma que tiene mucho que ver con la modernidad, tiene mucho que ver con el capitalismo, con el neoliberalismo. Estamos acostumbrados a compartimentar la vida. Y en esa compartimentación lo que estamos haciendo es dividir a las personas en edades útiles, en edades inútiles, en gente que es capaz para alguna cosa y no lo es para la otra. Si nosotros abordamos una antropología, es decir, una mirada de ser humano, en la que entendemos que la vida es una totalidad y que todo se puede en su medida a lo largo de toda la vida, entonces le vamos a estar dando algo que obviamente siempre me gusta aclarar, no es algo que ni el Estado ni las instituciones educativas le haga el favor de darle o privilegie en este caso a los adultos mayores, dándole un derecho. Es su derecho como sujeto. Toda persona, por el hecho de haber nacido y de ocupar un lugar en el mundo, tiene derechos. Entonces, consideramos que obviamente la educación permanente es un derecho que debemos asumir justamente porque nos están interpelando y nosotros tenemos la obligación como Estado, como institución educativa, fundamentalmente pública, de dar respuesta a esto. Si ustedes me preguntan cuál es la experiencia que tenemos nosotros en este programa, que por empezar tenemos que decir con mucho orgullo que a pesar de que lo sostenemos con recursos propios y nos sale bastante caro, es un programa totalmente libre y gratuito. El alumno o la alumna que ingresa al PEAM no paga un centavo durante todo el tiempo que esté en el programa. ¿Y cuál es todo el tiempo que esté en el programa? Esa es una segunda cuestión que me interesa destacar siempre. Nosotros buscamos la permanencia del adulto mayor en el programa todo el tiempo que sea. Tanto es así que les cuento que el año pasado hicimos un acto en el que entregamos medallas y pergaminos, y fue toda una fiesta, a alumnos y alumnas que llevan 20 a 25 años en el programa, permanentemente, constantemente. Y eso es posible gracias a una característica que también es muy propia de este programa y que estaría bueno que se reprodujera en todos los espacios destinados a adultos mayores. Es la existencia entre los 100 talleres que tenemos, que abarcan todos los campos de saber. Tenemos talleres especiales que se llaman unidades de gestión comunitaria. Y acá, con esto, voy a subrayar lo que decía Mónica hace un rato, esta voluntad de degradar o de subestimar el rol del adulto mayor en la sociedad. Nosotros acá, a través de este programa, damos cuenta de que eso es falso. ¿Por qué? Porque, como les decía,
En estos talleres que se llaman unidades de gestión comunitarias, pueden participar alumnos que tienen 3 o más años de antigüedad en el programa. Y guiados por un docente y consensuándolo, presentan un proyecto por el cual trabajan en territorio. ¿De qué manera? A través de todo el conocimiento construido a lo largo de su permanencia en el programa, hacen lo que en las universidades por lo general hace el área de transferencia o de extensión, que es justamente transferir el conocimiento construido en los barrios, en vecinales, en escuelas, en bibliotecas, con lo cual lo que ellos han aprendido y lo que a ellos los ha transformado, a ellos y a ellas, los ha transformado a lo largo de su formación en el PEAM, van a una escuela y, por ejemplo, estimulan a través de la lectura a los niños y a las niñas, fundamentalmente de escuelas periféricas, van a los talleres de narración oral. Les cuento, por ejemplo, este es un dato importante, más allá de que están permanentemente yendo a escuelas a contar cuentos y a hacer una especie de, bueno, hay una retroalimentación importantísima que también forma parte de los objetivos del programa, que tiene que ver con esto que es muy importante, ¿no? Nosotros no trabajamos para los adultos mayores como destinatarios, como un grupo, como decía Mónica, que hay que cuidar porque es vulnerable y está ahí, pobrecitos los viejitos. No, nosotros buscamos el trabajo intergeneracional, que estemos todos integrados, ejerciendo un papel, un rol que nos agrade, que nos dignifique y que nos haga crecer como adultos mayores y como sociedad. En este sentido, la EMOS, que es el ente que administra el agua acá en Río Cuarto, les cuento, nos ha convocado, después vino todo esto de la pandemia, pero nos convocó este año para que los niños, a través de la coordinación de los grupos de adultos mayores de narración oral, bueno, reciban desde los adultos mayores cuentos, escuchen cuentos en relación al cuidado del agua. Por ejemplo, bueno, no se imaginan, incluso, no sé, tenemos talleres de inglés, de francés, lo importante que es para un adulto mayor que nosotros le generemos ese espacio que a lo mejor toda su vida soñó con ser docente de inglés o de historia o de literatura, y ahora de pronto está en un aula ejerciendo ese rol que, bueno, como se suele decir en el lenguaje común, quedó como una asignatura pendiente. No sé cuánto tiempo tengo todavía, Mariana. Ya voy cerrando. Bueno, quería decir también una cuestión, más allá del trabajo que hacemos con los destinatarios, que son nuestros alumnos, que son cerca de 3.000, ya no tenemos más lugar, no tenemos más posibilidades de incorporar más alumnos, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de espacio, por cuestiones de docentes, pero nuestro trabajo también está enfocado a lo que podríamos llamar hacer escuela, es decir, estamos permanentemente presentes en los medios de comunicación, por ejemplo, con esto que se hablaba hace un rato, tenemos que resignificar, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Desde la filosofía solemos decir que el lenguaje crea realidades, que las palabras hacen cosas. Entonces, en Río Cuarto ya casi nadie dice tercera edad, ni los viejos, ni los abuelos. Y cuando lo dicen ahí, nosotros salimos inmediatamente para justamente hacer saber que cuando hablamos estamos significando realidades, y no todos los adultos mayores son abuelos, y como decía Mónica,
están cumpliendo roles fundamentales. En el caso del PEAM, como les decía, por ejemplo, esto de transferir el conocimiento que han adquirido porque son reconocidos como alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahora cerrando, quería decir, en este contexto de pandemia, nosotros no hemos interrumpido las actividades de los talleres y hemos comprobado que nuestro trabajo sostenido a través de los 28 años de programa nos preparó para continuar con las clases virtuales, en algunos casos con un poquito más de esfuerzo, pero en general el adulto mayor maneja los dispositivos, entra en las videoconferencias, nos enseña a nosotros y a nosotras como docentes, como conducción, nos dan ideas, es decir, todo esto que estamos haciendo desde la virtualidad lo hacemos como un colectivo en el que los docentes, las docentes y los alumnos y las alumnas construimos esta nueva realidad que nos toca, que es, seguir aprendiendo desde la virtualidad. ¿Qué nos va a dejar, por lo menos provisoriamente, porque creo que va a haber mucho más? Bueno, estamos planificando con los docentes del PEAM que cuando esto termine, que esperamos que sea pronto, vamos a continuar con los talleres virtuales. ¿Por qué? Nosotros, bueno, acá los intendentes saben de qué estoy hablando, tenemos mucha demanda de las localidades para llevar el PEAM a las localidades, a toda la zona de influencia del PEAM. Y no lo podemos hacer, no nos da las condiciones materiales, la voluntad sí. Entonces pensamos, podemos llegar con estos talleres virtuales, podemos irnos adentro de los geriátricos, podemos ir adentro de la casa de las personas de las localidades que por alguna razón no pueden viajar a Río Cuarto y venir al programa. Es decir, de todo este drama y de todo este esfuerzo, estamos tratando de sacar lo mejor para continuar y ser mejores dentro de las posibilidades que tengamos. Y estamos muy felices. Ayer hubo una conferencia con el ministro de Educación, o antes de ayer, y el rector de nuestra universidad, el intendente, y bueno, estamos felices con, por supuesto, con toda esta política pública de la conexión, de la conectividad y de la inclusión digital, virtual, porque nos va a permitir llegar a más gente y de mejor manera. Les agradezco, no sé si me excedí un poquito, pero Gaby, excediste, pero valió la pena. Creo que fue muy valioso, sobre todo este aporte, y yo me animo a transmitirte muchos también, como Mónica, muchos mensajes que han llegado a través de Facebook Live, de compañeros y compañeras de ruta en este andar y en este peregrinar, en esta tarea que es la de proteger y promover los derechos y esta gran trayectoria que tiene el PEAM. Así que saludos de muchos lados, muchas personas de la región, hablando de Latinoamérica, preguntando con mucha curiosidad por el programa, así que seguramente ya vamos a tomar nota desde la fundación y alguna cosa nos encontrará pergeñando rápidamente. Muchísimas gracias a todos y a todas, y por supuesto a disposición para lo que se necesite, ¿sí? Y para lo que no se necesite y se desee también, porque uno siempre está detrás de lo necesario y tiene que ir detrás de los deseos, ¿no? Así es. Para reformular el lenguaje del cual empezaste hablando para transformar y hacer cosas. Mariana. Sí, bueno, muchas gracias Ismael, muchas gracias Gabriela. Quería presentarles a Ana Agostino, que es la disertante que sigue, es asistente social, egresada de la Universidad de la República de Uruguay,
Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Bremen, Alemania, y tiene un doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad de Sudáfrica. Es docente de desarrollo y cultura en la Universidad CLAE de Montevideo. Fue defensora de vecinas y vecinos de Montevideo desde junio de 2014 a junio de 2019 y desde el año 2017 es una de las vicepresidentas del Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Así que bueno, adelante Ana, un gusto tenerte con nosotros. Bueno, habilita tu micrófono y es todo tuyo. Muy bien, un gusto también, muchísimas gracias. Saludos a todas y todos los participantes desde Uruguay. Como decía Mariana, bueno, fui defensora de vecinas y vecinos de Montevideo, y si bien nosotros no tuvimos una defensoría un área especializada en los derechos de las personas mayores, sí es un tema en el que trabajamos mucho, en particular, incluso como ejemplo, en el año 2018, cuando la experta independiente de Naciones Unidas visitó Uruguay para conocer qué pasaba con los derechos de las personas mayores, una de las instituciones que decidió visitar fue la Defensoría, y esto tiene que ver con el hecho de que históricamente, desde que se creó, la mayoría de los reclamos y consultas que se presentan a la Defensoría tienden a ser presentadas por personas mayores, y en particular por mujeres mayores. Además, no solo que la tendencia es que en realidad un 60% de los reclamos presentados en la Defensoría los presentan las mujeres y, como les decía, en general mayores. Cuando además cruzamos la edad con el tipo de reclamo, la temática, vemos que hay una tendencia a presentar asuntos que no son personales, sino que son barriales o comunitarios. Y empiezo diciendo esto porque da muestra de la agencia de las personas mayores. Es decir, acá hay una preocupación por el cual la persona llega a la Defensoría y plantea asuntos que muchas veces terminan siendo política pública, porque nosotros desde la Defensoría tenemos la potestad de hacer recomendaciones que cuando son tomadas se convierten en política pública. Entonces ahí hay un trabajo que se ha venido haciendo desde que se creó, y que también llevó a que en el año pasado tuviéramos una pasante, que creo que está en línea, está desde Canadá sumándose a este seminario. Es una estudiante de doctorado en el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus en Holanda, que su foco de investigación es vejez y envejecimiento, pero desde la perspectiva de la ecología política feminista. Y destaco esto casi como antecedente porque, si bien el foco de este seminario, y en eso me voy a concentrar, tiene que ver con las perspectivas o posibilidades en el marco de la Agenda 2030, creo que este tema de valorar la agencia, este tema de la mirada de las personas mayores en relación con género, con medio ambiente, la mirada crítica que trajo Constance también sobre el envejecimiento activo como un discurso que también viene con cierto foco colonial, en definitiva está pensado en otros contextos y intenta imponerse. Todo eso de alguna manera son líneas que hemos ido trabajando y que informan lo que voy a decir a continuación. ¿Por qué? Porque voy a hablar básicamente a partir de un documento elaborado por lo que en Uruguay se llama la REDAM, que es la Red de Organizaciones de Personas Mayores, precisamente elaborado para analizar los ODS. O sea, entendí que era fundamental en este espacio traer la voz de las personas mayores que analizaron la agenda en el año, esto fue el año pasado, presentaron este documento en marzo del 2019 aquí en Montevideo, en un encuentro preparatorio de la conferencia de CEPAL, pero también llevaron este documento a la conferencia de CEPAL en Chile, en el mes de abril. Este documento se llama Medidas clave sobre envejecimiento para la implementación de los ODS. Y que, como les digo,
sociedad civil lo llevó a esa conferencia y fue suscrito por sociedad civil de otros países de América Latina. ¿Cuál fue el esfuerzo? ¿Por qué hicieron este esfuerzo? Y de alguna manera voy a repetir algunas de las cosas que dijo Mónica, porque había una preocupación por la ausencia de la perspectiva de derechos en el marco de la Agenda 2030. Y entendían que poner el tema de la convención sobre la mesa era importante para que esta agenda adquiriera una perspectiva de derechos. Voy a ir citando algunas de las partes del documento, y una de las primeras frases es: los ODS no contemplan derechos de las personas mayores. Ninguno de los ODS menciona la vejez y el envejecimiento como tema específico. Eso lo planteaste tú, Mónica, y también mencionaste objetivos y metas. Y más allá de lo que dice el documento, cuando se analiza, y yo lo hice para este encuentro, miré los 17 objetivos y cada una de las metas, básicamente no hay referencias a las personas mayores. Y cuando las hay son muy sesgadas. Por ejemplo, el objetivo 2, que refiere a alimentación, habla de responder a las necesidades nutricionales de determinados grupos y ahí nombra a las personas mayores. El objetivo 10, que es el que tiene que ver con reducir las inequidades, menciona la importancia de promover la inclusión y también habla de la edad como uno de los factores para promover la inclusión. El objetivo 11, que habla de ciudades inclusivas, dice, entre otros aspectos, la importancia de facilitar la accesibilidad y la movilidad para grupos vulnerables, y ahí menciona a las personas mayores. Es decir, y vuelvo a lo que tú decías, Mónica, apenas hay referencias, y eso lo plantea el documento de la REDAM, no toma a las personas mayores como un grupo particular, y cuando los menciona en su vulnerabilidad, en aquello que no tienen. Si bien también ellos plantean en el documento que es importante este enfoque de ciclo de vida, y cito las palabras que están en el documento, o sea, hablar no de cada edad, sino del ciclo de vida, pero insisten en que hay asuntos particulares que tienen que ver con determinados grupos etarios, y no solo, y que es importante contemplarlos precisamente en sus derechos. Entonces, ahí es donde introducen la convención, y estoy hablando de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que fue aprobada en el año 2015, que además Uruguay junto con Costa Rica fueron los dos primeros países en ratificarlas, y que si bien cuando pensamos el marco de los ODS, el marco de la Agenda 2030, es apoyada por el conjunto de los países que integran las Naciones Unidas, esta convención solo fue ratificada el día de hoy por 7 países. Entonces hay una preocupación que traen las personas mayores a través de sus organizaciones respecto a por qué una convención que sí tiene una perspectiva de derechos, que no habla de las personas mayores y sus faltas, digamos, que no menciona qué es lo que hay que hacer para mitigar aquello que ellos no pudieron hacer por alguna dificultad, sino que los ubica como sujetos de derecho, ¿por qué es que no fue ratificada? Entonces, el documento dice que de alguna manera da cuenta que hay un desinterés de los estados en enfocarse en esta población, pero además dicen que la ausencia de una política de sensibilización al conjunto de la población sobre vejez y envejecimiento refuerza el estigma de las personas mayores como un gasto social pesado y sin futuro. Y frente a esto, el documento afirma que eso no es cierto, por supuesto, hemos aportado a lo largo de nuestra vida y lo seguimos haciendo no solo económicamente. Y acá me parece bien importante tomar esta frase. Algo decía Mónica, muchas personas mayores son médicos, enfermeras, pero mucho más allá de eso. Las personas mayores, y también lo que decía Gabriela, la persona a lo largo de su vida aporta con independencia de si trabaja o si no trabaja, si genera o no genera para el Producto Bruto Interno de un país, porque tiene conocimientos, porque tiene una historia que le permite conocer la realidad,
porque tiene experiencia acumulada junto con otros que permite aportar a la transformación de la realidad. Y eso está ignorado en el documento de los ODS, incluso desde el punto de vista de la sustentabilidad, porque hay un aporte fundamental que tiene que ver con una relación mucho mayor de determinadas generaciones, por ejemplo, con la alimentación natural, con la tierra, etcétera, conocimientos que se han ido perdiendo y que realmente podrían ser parte de esta agenda cuando se piensa cómo llegar a sociedades sustentables, cómo construir sociedades sustentables. Y lo que se está haciendo es desperdiciar el conocimiento acumulado a lo largo de décadas por personas mayores, hombres y mujeres. Entonces, este es un aspecto importante del documento que yo quería traer, y otro es precisamente este, el de la interseccionalidad. El documento habla de personas mayores, y no se detiene a analizar que la persona, y creo que también Gabriela lo decía, tiene muchas dimensiones. Entonces ellos dicen la importancia de un abordaje que contemple esos cruces, y cito, ¿no?, desde el documento de la REDAM: edad, género, ingresos, dependencia, orientación sexual, religión, ascendencia étnico-racial, ubicación geográfica, entre otras. No es lo mismo ser una persona mayor con altos ingresos, hombre, blanco, que ser una persona mayor con algún tipo de discapacidad, afrodescendiente, que vive en un barrio popular. Entonces, estas dimensiones hacen a contemplar a la persona en su globalidad. Y creo que quería dejarles como lectura un libro muy interesante de Rosario Aguirre, que es una uruguaya, que se llama Vejeces de las Mujeres. Y se llama vejeces, no se llama vejez, porque incluso para las mujeres hay múltiples formas de envejecer. Y lo mismo en la diversidad de cada persona. Otro aspecto importante del documento es que reconoce lo hecho por el Estado, en particular por el INMAYORES. Cuando tú hablabas, el INMAYORES es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, cuando tú hablabas, Mónica, yo tenía la sensación de que vamos como en avenidas a contramano. Ustedes van en una dirección y nosotros vamos en otra. Porque los logros de los últimos años en términos de derechos en el Uruguay son destacados en el mundo entero. Y en particular quiero citar entonces los del documento que refieren a los derechos de las personas mayores. El documento dice: se ha incrementado la participación de las personas mayores en el diseño de políticas públicas que nos atañen y se ha logrado implementar el trabajo en red con el objetivo de sensibilizar, concientizar e informar a la población en general y a las personas viejas en particular sobre la existencia de un marco normativo que nos protege y nos posiciona como sujetos de derecho. Vale la pena mencionar que este año, en el mes de febrero, el INMAYORES recibió un premio de la OEA por la experiencia de participación de las personas mayores a través del vínculo de INMAYORES con la REDAM. Y esto en el marco de un premio vinculado a la innovación en la gestión de la política. El documento también destaca la existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, Uruguay tiene un sistema universal de atención al conjunto de la población. Destaca el Sistema Nacional de Cuidados, una experiencia inédita, la posibilidad de que todas las personas con dependencia severa tengan cuidados, pero también el plan era dependencia leve o moderada, también se iba a ir incorporando. Lamentablemente, toda esta institucionalidad está en riesgo. O sea, y no está en riesgo por el coronavirus, está en riesgo porque hay ahora una priorización del déficit fiscal frente a los derechos de las personas. Esta semana entra en el Parlamento uruguayo a discutirse el presupuesto del periodo, donde hay planteados recortes desde el 15% y en particular para las políticas sociales del 30%. Quiere decir que estos logros que ubican a las personas no solo como sujetos de derechos, sino como sujetos activos en la elaboración de política. Y esto me parece que para las personas mayores ha sido fundamental en el Uruguay porque permitió, bueno, como tú decías, Gabriela, no solo la educación a lo largo de la vida, sino la participación activa
un plan especial para eso y que facilitó enormemente durante la pandemia, fue el Plan Ibirapitá. En los primeros años, bueno, en el 2006, 2007, por ahí se implementó el Plan Ceibal, que era cada niño una computadora en las escuelas públicas, y ahora se implementó el Plan Ibirapitá. Cada persona jubilada por un ingreso que llega más o menos a los 30.000, que no es poco, tiene derecho a una laptop. Por supuesto que todo eso se termina. O sea, esas conquistas, cuando la política pública prioriza el ahorro frente al bienestar de la ciudadanía, los cortes empiezan por las políticas sociales. Entonces, para cerrar, ¿cuál es la conclusión? A partir de lo que plantea un documento elaborado por las propias personas mayores. Lo primero es la perspectiva de derechos. Sin duda, la necesidad de que una agenda que se plantea cómo vamos a llegar al 2030, que se plantea un futuro, el eslogan de los ODS es que nadie quede atrás, o sea, que se plantea un plan para la humanidad, necesariamente tiene que tener una perspectiva de derechos. La segunda es que la convención elaborada en nuestra región, la Convención Interamericana, es un instrumento importante para fortalecer esa perspectiva de derechos, y de ahí la importancia a que más países la ratifiquen. Y la tercera es la importancia central de la institucionalidad pública, que, y miro a los intendentes, también a nivel local, la Intendencia de Montevideo también generó una secretaría para las personas mayores, no es solo a nivel nacional que se generó el INMAYORES, una institucionalidad pública que promueva la activa participación, que escuche, que se elabore en conjunto, y que garantice el conjunto de derechos, obviamente para la población a la que estamos hablando, pero para el conjunto de la ciudadanía. Bueno, dejo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana. La verdad que un gran placer, además, escucharte y compartir espacio en el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, que también promueve estos espacios de diálogo y reflexión y que son muy interesantes. Así que muchísimas gracias por los aportes muy ricos e interesantes. Mariana. Bueno, muchísimas gracias, Ana. El próximo panelista es Ariel Grich, que es actualmente intendente de Monte de los Gauchos. Ariel fue secretario de gobierno durante 2 periodos y durante 5 periodos fue intendente. Es presidente del Foro de Intendentes de la UCR de la provincia de Córdoba. Nos va a contar, Monte de los Gauchos es una localidad que se encuentra cercana a la ciudad de Río Cuarto, y bueno, y Ariel nos va a contar acerca de las políticas públicas locales que hay en Monte de los Gauchos para las personas adultas mayores. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Isma y gracias Mariana y a la Fundación por la invitación. Gracias Gastón, un colega que me acompaña, y bueno, y a los demás panelistas, a Ana, Mónica, Gabriela, Mabel. La verdad que es un orgullo compartir esta actividad con ustedes. Han demostrado capacidad y experiencia y mucha sabiduría sobre todo, así que la verdad que aparte de poder contar nuestras experiencias locales, poder escucharlos, la verdad que fue y es muy enriquecedor para nosotros. Yo hablaba con Mariana ayer preparando un poco esta actividad y también viendo desde que los intendentes estamos, como decimos nosotros, en la primer trinchera de la sociedad, también podemos ser partícipes y forjar a esta Agenda 2030 y poner en práctica, digamos, lo que realmente necesitan nuestros adultos mayores, que lógicamente que en nuestras localidades, yo partí esta charla en 2, primero voy a contar la experiencia local y después voy a hablar un poquito del municipalismo de toda la provincia. Localmente, desde que estoy en la función pública, siempre estuvimos al lado de nuestros adultos mayores
y lógicamente que los recursos que debemos incorporarle a nuestro centro de jubilados, a nuestra casa de los adultos mayores, no lo contemplamos como gasto, sino como inversión. Sabemos de que esta franja de la sociedad es muy útil para el desarrollo porque tienen una riqueza en conocimientos, en experiencias que lógicamente a lo largo de toda mi gestión logré compartir con muchos de ellos y la verdad que fue muy positivo y que en la actualidad, como decía Gastón, hay muchos adultos mayores que están involucrados y comprometidos con la actividad institucional en las distintas instituciones de la localidad. Por eso que trabajamos muy bien con PAMI. Te escuché muy atentamente, Mónica, la verdad que fue muy buena tu disertación. Nosotros con PAMI tenemos las colonias de verano, las colonias de invierno, y eso vemos de que es muy sano y ayuda mucho a la salud física e intelectual de cada adulto mayor porque se sienten parte. Y ayer le contaba a Mariana que hace 2 años hasta tuve que comprar un sapo, que en mi vida podría haber pensado eso, y logramos que la campeona nacional de sapo en Mar del Plata fuese una monteña, o sea que es un orgullo para nosotros, y eso habla a las claras de que estar al lado de nuestros adultos mayores hace de que no solamente se sientan acompañados y se sientan útiles dentro de la sociedad, sino que también transgredan los límites de nuestro pueblo y se vayan a nivel provincial o a nivel nacional, que para nosotros fue sinceramente un orgullo enorme. En eso también trabajamos a lo largo del año en talleres de teatro, de danza, de actividades físicas, y también en talleres que también son financiados por PAMI para ayuda a memoria, para algunas actividades específicas en algunos que no puedan realizar actividades físicas. Bueno, la verdad estamos permanentemente en contacto y sabemos de las necesidades y también sabemos de lo que pueden llegar a alcanzar ellos y que se sientan parte de esta sociedad hasta el último día que se le toque partir a cualquiera de nosotros y de ellos. La verdad que en eso es una política de Estado que la verdad que lástima que no pudo estar Fernando, porque también quería hacerle saber de nuestro agradecimiento con la institución y también de llevarle algunas cuestiones como que podemos ayudar a mejorar un poquito, porque como venimos de una actividad política, Gastón está presente y a lo mejor seguramente que a él también le pasa. Nosotros, lógicamente, que tenemos servicio de atención primaria, tenemos servicio de ambulancias, y cuando un adulto mayor tiene un accidente y se quiebra una cadera o requiere un traslado urgente a la ciudad de Río Cuarto, que es la más próxima y donde se atiende en la ciudad de cabecera, tenemos que poner nuestro servicio de ambulancia, y creo que le pasa a todos los municipios, y por supuesto que no esperamos a que el PAMI nos mande una ambulancia, sino que sabemos de que tenemos que actuar rápido para poder salvar esa vida y lograr el bienestar urgente de ese adulto mayor. Que por ahí se podría ver localmente con los distintos municipios de toda la provincia la situación en que se encuentra cada uno y qué prestaciones tiene cada uno, porque por ahí se está dando mucho que en nuestros pueblos han desaparecido las clínicas privadas y los hospitales se han potenciado por una
sencilla necesidad y prestamos muchísimas disciplinas en salud que por ahí solamente no atendemos a los pacientes no mutualizados, sino que atendemos a todo el mundo. Y bueno, creo que es una actividad pendiente para poder mejorar aún más la calidad de atención y de vida de nuestros adultos mayores. Y lo que hace a residencias municipales para adultos mayores, también hay muchísimas municipalidades y comunas a lo largo y lo ancho de la provincia que tienen instalaciones que son iguales o mejores que las privadas, y por ahí no pueden acceder a un convenio para lograr la cápita desde PAMI, no sé, Mónica, si vos podés aclarármelo. No te quiero interrumpir, pero eso no es así. Nosotros estamos invitando absolutamente a todas las residencias públicas y privadas a ser prestadoras de PAMI. Estamos ampliando la prestación de PAMI. Ahora bien, no todas cumplen los requisitos y las normativas para ser prestadoras de PAMI. Perfecto, eso es muy buena noticia y yo se lo voy a comunicar a todos los colegas porque realmente va a ser muy valorado, porque muchos están trabajando en hacer los edificios de acuerdo a la exigencia de la institución, que sabemos que la verdad que trabajan muy bien, y realmente gracias, y se lo voy a transmitir a todos porque va a ser muy valorado. Para ir terminando, sinceramente, yo creo que los adultos mayores en toda la sociedad, ya sea pueblo o ciudad, tienen que tener las políticas de Estado vigentes y muy activas para que los mismos no se sientan como que se pongan a esperar a que pase el tiempo para que les llegue la muerte. Yo creo que esto hay que instalarlo como agenda, y valoro totalmente la actividad que está haciendo la institución de PAMI a lo largo y a lo ancho del país, para que con los viajes, con las distintas actividades que se venían desarrollando, que la verdad que son excelentes, nuestros adultos mayores se sientan plenos y vivan de una vida plena hasta los últimos días. Así que muchísimas gracias y bueno, si hay alguna pregunta después, lógicamente que con todo gusto lo voy a contestar. Y gracias nuevamente, Mónica, por el dato, porque va a ser muy valorado por los colegas. Gracias, Ariel, muchísimas gracias. Muy interesante el desarrollo desde lo local de estas actividades conjuntamente con el intendente de Las Acequias, quienes vienen llevando iniciativas muy propicias para promover y custodiar los derechos de las personas adultas mayores. Mariana. Sí, bueno, para presentar a nuestra próxima panelista, que es Mabel Bianco, es médica, presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM, estudió medicina en la Universidad de El Salvador, hizo un máster en salud pública en la Universidad del Valle, en Colombia, y la especialidad en epidemiología y estadística médica en la Escuela de Epidemiología de la Universidad de Londres. Perdón, se me trabó. Epidemiología de la Universidad de Londres. Adelante, Mabel, muchas gracias. Para nosotros es un gran placer tenerte aquí. La verdad que, bueno, siempre es grato verte, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias, y esa palabra que ahora, esto de la epidemiología está demasiado en boga, pero no soy infectóloga, siempre lo aclaro. Pero bueno, no somos bien vistas porque, bueno, en general estamos ahora dando malas noticias, pero yo no estoy por allí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación y decir que fundamentalmente yo voy a hablar
un poco de la experiencia de FEIM en este campo, pero sobre todo de lo que estamos haciendo ahora, desde tanto a nivel mundial como a nivel regional en el seguimiento de la Agenda 2030. Y como hubo muchas referencias a esto, voy a hacer a lo mejor un poquito más extensiva en eso. En primer lugar, decirles que, bueno, cuando creamos la fundación, hace este año 31 años, cumplimos 30 el año pasado, en realidad nosotros queríamos tomar a todos los grupos de población y fue muy interesante todo el trabajo que pudimos hacer con la población de mujeres adultas mayores. Y no fue con la población de hombres, fue con la de mujeres. Me parece que hay una música de fondo. Bueno, muy linda, agradezco. Perdón, pero me parece, Mabel, que es tuya. ¿Puede ser de tu computadora? No, es un... Ay, perdón, tienen razón, fue una cosa que se saltó del teléfono. Disculpen. Entonces, para nosotros era muy importante tomar todas las gamas de edades de las mujeres y sobre todo nos interesaban algunos aspectos en las mujeres adultas mayores. Y uno de los aspectos que insistimos mucho en sus derechos era el derecho a la sexualidad y al placer. Porque uno de los problemas, digamos, nosotros de entrada nos ocupamos y trabajamos con todo lo que tenía que ver, nos planteamos 4 prioridades: salud, trabajo, educación y participación social y política. Y en salud nos orientamos mucho a lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Y entonces ahí insistimos en incorporar a las mujeres adultas mayores, porque una de las cosas que quisimos resaltar era justamente cómo en esta sociedad, porque esto todavía sigue, un poco menos, pero todavía sigue por ahora, es como a partir de la edad en que las mujeres culminamos nuestra capacidad reproductiva, es como que ya se acaba nuestra vida sexual. Y esto, la verdad, que no es así. Entonces, para nosotros era muy importante esto, porque así como reivindicábamos el derecho de todas las mujeres en todas las edades a tener una capacidad de ejercicio libre y sin ningún tipo de coerción o discriminación respecto a sus derechos sexuales y reproductivos, nos parecía que era muy importante tener una capacidad de manejo y de trabajo de que los derechos sexuales seguían rigiendo, aunque se acababa la capacidad reproductiva de las mayores a determinada edad. Esto no significó trabajar con grupos fundamentalmente de mujeres de tercera edad a través de los clubes de jubilados y terminamos haciendo una experiencia que creo que fue muy interesante y que lamentablemente no pudimos recuperar, que fue hacer talleres de adultas mayores y adultos también, algunos conseguimos, varones, hablando con nietos, pero no eran nietos reales, eran nietos, es decir, juntábamos a chicos de colegios, fundamentalmente secundarios, con los que nosotros hacíamos talleres sobre VIH, salud sexual y reproductiva, igualdad de género, con estas personas mayores y cómo hablaban de esto. Y uno de los objetivos era, por un lado, que los jóvenes y sobre todo los adolescentes reconocieran que las adultas mayores seguían teniendo derecho a un ejercicio de la sexualidad y al placer. Que así como lo decimos para los adolescentes que tienen que conocer esto, también era para las personas adultas mayores y sobre todo las mujeres. Y por otro lado, para los y las adolescentes, el que conocieran
y pudieran interactuar con generaciones que habían usado el preservativo, algo que los padres en general de esos adolescentes y madres no habían tenido esa experiencia porque ya eran producto de la época de la pastilla, del control de la natalidad con hormonas, y por lo tanto no sabían esto. Fue algo interesantísimo, porque lo que logramos con esos diálogos, hicimos un pequeño video, pero lo más interesante no era el video, sino toda la riqueza de esos diálogos, en los cuales realmente, bueno, cómo pudieron hablar mujeres adultas con chicas y chicos, y también algunos hombres adultos, adultos mayores, sobre, bueno, cómo veían ellos ahora la mayor apertura y liberación sexual, cómo había sido distinto lo de ellos, pero cómo se sentían excluidos por sus propios nietos y sus hijos e hijas. Es increíble cómo los hijos de las adultas mayores todavía las celan y les limitan la capacidad, y entonces veíamos casos de algunas que contaban como hijas e hijos, pero sobre todo muchas veces las hijas más, no querían que se fueran en alguna de las paseos o estas excursiones, porque se iban con los novios e iban a compartir la habitación con los novios que habían desarrollado en esos vínculos en el club. Esto es increíble, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es algo que todavía sigue pasando. Entonces, eso para nosotros fue una experiencia muy importante, no la pudimos repetir y estamos esperando a ver cuándo podemos hacer, porque ahora es distinto, ahora me parece que hay otros aspectos, porque ya las abuelas y los abuelos ya ahora son, no sé si más jóvenes, pero sí ya tienen una apertura diferente, pero todavía siguen las restricciones a esto que les digo, de la posibilidad de que hijas e hijos les permitan restablecer una pareja y tener vínculos afectivos de pareja como los tienen las mujeres adultas comunes. Entonces esto me parece que es una asignatura pendiente que tenemos nosotros que trabajamos mucho con adolescentes y jóvenes. Pero yendo ahora al tema de la agenda, es cierto, la agenda no hace demasiado hincapié en las personas adultas mayores. Sin embargo, yo les quiero decir que tanto a nivel mundial como a nivel regional, en los grupos que hemos constituido, ustedes saben que a nivel mundial el seguimiento de la agenda se hace, y de toda la participación de la sociedad civil en las Naciones Unidas, es a través de los grupos mayores. Grupos mayores que fueron creados justamente para dar una cierta estabilidad al vínculo entre representantes de la sociedad civil con Naciones Unidas, porque si no, en cada una de las reuniones había que estar viendo si dejaban hablar, si no dejaban hablar, hasta dónde podíamos participar como sociedad civil. Con esto de los grupos mayores se fue solucionando. Y de los primeros 9 grupos mayores que se crean en el año 92, el de las mujeres es uno, pero el de la tercera edad también es otro. En ese momento se llamó tercera edad, ahora es adultos mayores. Ese grupo desde el 92 sigue funcionando y es muy, muy activo. Por otro lado, cuando creamos el mecanismo regional hace 3 años de participación en el seguimiento de la agenda en CEPAL, que creo que la compañera de Uruguay comentaba que llevaron un documento, el grupo de las personas mayores, se incorporó el grupo de personas mayores y adultas mayores y tenemos un grupo, uno de los 20 grupos es ese y es muy activo, muy, muy activo. Quiere decir que si bien puede ser que no había referencias explícitas, no quedan por fuera. Y eso es una de las cosas que tenemos que valorar, cómo estos grupos están activos, están participando
y llevan una voz que no queda sumergida, porque uno de los problemas que tuvimos cuidado cuando se armó este grupo a nivel regional fue que creamos algunos grupos que no están a nivel internacional o mundial, pero que son propios y específicos de nuestra región. No es el de adultos mayores porque está a ese nivel, y no es tampoco el de las indígenas o indígenas, de todas las comunidades indígenas que están. Pero, por ejemplo, no había grupos de personas afrodescendientes, y esto en nuestra región es un grupo que pesa y existe, por lo tanto lo creamos. Estas son algunas de las cosas en las cuales en los seguimientos como sociedad civil nosotros no podemos ignorar a las características de todas las personas y de toda la población. Por eso es tan importante esto, y es tan importante que estos grupos estén activos y estén en comunicación y estén articulados. En estos días va a haber una reunión, por ejemplo, hubo una reunión del grupo de las personas que viven con VIH, y van a hacer, a raíz de lo que salió en esa conversación, una reunión, son los grupos regionales, me estoy refiriendo, una reunión con el grupo de personas adultas mayores, porque salió un problema respecto al seguimiento y el acompañamiento en las personas que viven con VIH, que son adultas mayores o que están por entrar a la adultez mayor. Ahí hablamos más de los mayores de 50 años. Pero bueno, esto es interesante en las articulaciones que van teniendo. Y ahí también quiero decir cómo nos preocupa el tema de cómo el COVID es terrible, ¿no? Lo bueno y lo malo del COVID, digamos, lo malo ya lo sabemos, pero lo más terrible es que cómo tiene esta mayor riesgo para las personas adultas mayores, cómo ha llevado en todo el mundo a que los gobiernos impongan algunas modalidades que limitan los derechos de las personas mayores. Entonces, toda la gran restricción puesta en el aislamiento social, preventivo y obligatorio hacia las personas mayores es una de las cosas que todavía está dando vuelta. ¿Por qué? Porque es una limitación en el sentido, es una forma de querer cuidarnos, perfecto, pero llega un momento en que esa forma de querer cuidar, digo porque yo soy una persona adulta mayor, espero que se han dado cuenta de esto, así que no me excluyo del grupo, ¿cómo lleva a coartar los derechos de esa persona? Y esto es muy importante, cómo se ha tomado algunas características que por prevención han exagerado las medidas de cómo tratar y controlar a las personas mayores. Entonces, la verdad es que esto fue muy preocupante, hubo mucha movilización al respecto de esto, y creo que desató una mayor conciencia en toda la población respecto a algo que viene pasando. Yo vengo del campo de la salud, de la medicina, ustedes saben, si bien no soy una médica practicante, porque los epidemiólogos estudiamos el problema de la enfermedad en grandes números en la sociedad y no tanto en los individuos a nivel personal o individual, cómo hay una desvalorización. A ningún adulto mayor o adulta le dicen, a las mujeres sí en general, pero a los hombres no tanto, a los adultos, los médicos le dicen mijito o mijita. En general, ahora, a las adultas y a los adultos mayores, la forma de tratarnos en los servicios de salud es abuela o abuelos. Y esto es una forma realmente no respetuosa. Y es algo que venimos señalando. Y que con la pandemia se agravó más. Se agravó más en el sentido también de tener como
el grupo de salud, decir, bueno, es el grupo más vulnerable, entonces hay que cuidarlo, y ahí los coartan. Entonces, quienes controlan, por ejemplo, el movimiento en las calles, las fuerzas de seguridad o los lugares de control, entonces a los adultos mayores enseguida los toman. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está en la calle? ¿Qué está? Entonces, es realmente una coerción y una limitación de esta libertad. Y no entender que hay una necesidad, porque el aislamiento en las personas mayores, sobre todo las que viven solas, es muy grande. Entonces es muy conflictivo eso. Y esto de tenerlos como presos es tiempo, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Sí, no, perfecto. Entonces, esto lo quiero decir porque es algo que estuvimos viviendo y que todavía está vigente. Así que muchas gracias y disculpen que me alargué un poquito. No, muchas gracias, Mabel. La verdad que muchísimas gracias. En todas las exposiciones nos hemos entretenido un poco en este sentido y la verdad que por ser respetuoso con los demás expositores también un poco el tiempo... Esta tiranía, pero realmente muy, muy interesante y van surgiendo preguntas. No sé, Mariana, si vos tenés, si no voy avanzando yo sobre un núcleo de preguntas que ha surgido en base, las he ordenado de acuerdo a algunos temas. Desde Colombia han planteado una situación puntualmente vinculada a la violencia institucional de las empresas prestadoras de servicios de salud, vinculado a esto último que decía Mabel, pero detrás de Luisa, que preguntaba esto, fueron surgiendo otras preguntas también en ese sentido, de la violencia en distintos ámbitos, ¿no? En el sector de la educación, sistemas previsionales, cómo se protegen los derechos humanos a través de la mirada sobre los sistemas previsionales, y luego también un poco los sistemas de violencia, digamos, los sistemas de protección de violencia doméstica, de la cual pueden ser víctimas las personas adultas mayores en general dentro de las comunidades o los gobiernos locales puntualmente, pero también en general. Estos tres temas se han planteado a través de las preguntas de Facebook Live. Digo, a grandes rasgos, porque hemos tenido comentarios y preguntas. Tenemos más de 60 personas en Facebook Live siguiendo la conferencia, así que bueno, a grandes rasgos eso. Mariana, no sé si vos has sistematizado algo de Zoom. En realidad en el Zoom hay muchos comentarios agradeciendo las exposiciones y felicitando a cada uno de los panelistas. Y bueno, y algunos comentarios sobre las realidades. Quiero contarles que en el Zoom hay gente de España, de Colombia, de Uruguay, Paraguay, de Perú, de Chile, bueno, de varios países que nos están acompañando esta tarde. Si les parece, lo que podemos hacer es les voy a dar 5 minutos a cada uno de los panelistas para que haga una respuesta general sobre estas cuestiones que planteó Ismael, y un cierre ya para despedirse de las personas asistentes. ¿Sí? Vamos a empezar con Mónica Roque. Bueno, ¿qué tal? La verdad que es sumamente interesante. Realmente quiero como de alguna manera también hacer algunos comentarios a las ponencias. Ana, Uruguay lideró los últimos años sin dudas la temática de los derechos humanos, y quiero hacer un reconocimiento a Marina Arismendi, que fue la ministra, y a Adriana Rovira, que fue la directora. Y esto que vos decías, yo soy testigo de todo lo que trabajó para empoderar a las organizaciones de mayores Uruguay, y que gracias a ese empoderamiento creo que tienen la posibilidad en este retroceso tan grande que tienen a nivel político, bueno, una organización de personas mayores fuertes, empoderadas, que saben qué es lo que tienen que pelear. Y es cierto lo que vos planteabas con respecto al liderazgo que tuvieron en la región.
Y bueno, por otro lado, contestando un poco la pregunta, hay el sistema de salud en muchas partes del mundo ha sido un sistema violento con respecto a las personas mayores. No las han recibido. En Bélgica, un país desarrollado, teniendo plazas de terapia intensiva, dejaron a las personas morir adentro de las residencias, a las personas mayores. Y el mundo europeo demostró que esto que siempre planteaban, de que ellos respetaban los derechos humanos de las personas mayores, en esta pandemia demostró que no fue cierto. Tenemos ejemplos de Italia, de Holanda, de España. Entonces, en ese sentido creo que todavía tenemos mucho para hacer. Y a Mabel, que la verdad que la escuché muy atenta, en realidad yo creo, Mabel, que primero agradecerte el liderazgo que vos tenés con respecto a la Agenda 2030 y a la sociedad civil. Creo que mucho de lo que sucede hoy con la Agenda 2030 tiene que ver con tu liderazgo. Yo fui punto focal, representé al grupo de personas mayores hasta diciembre del año pasado, que me tocó ocupar un lugar de gobierno, pero esa fuerza que yo veo en vos y en toda la sociedad civil, que a mí me parece maravillosa, no la veo puesta en Naciones Unidas. Nosotros hace 10 años venimos pidiéndole a Naciones Unidas que así como tenemos la convención en OEA, poder tener una convención de derechos humanos que defienda los derechos de las personas mayores. Y Naciones Unidas no escucha. Y de hecho, cuando vos le decís a los gobiernos que tienen que hacer, porque la Agenda 2030 es una ruta para la política pública, esto es una orientación y una ruta a los gobiernos para la política pública, y el objetivo que no está, muchos gobiernos no lo hacen, hay gobiernos que ya por sensibilidad propia, y porque son progresistas, y porque creen en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, como obviamente creo que es el nuestro, lo pone en agenda, pero hay muchos otros gobiernos que no lo ponen en agenda. Y si no está la obligación en un objetivo, en una meta, en un indicador, esa política pública no existe. Entonces, desde la gerontología, nosotros hacemos una fuerte crítica a la Agenda 2030. No hay un objetivo, el 1,7% de las metas habla de personas mayores y el 0,4% de los indicadores. Es muy difícil que si una agenda invisibiliza a las personas mayores, esos países, los gobiernos lo planteen como política pública. Por eso también me parece fundamental el trabajo que vos haces, Mabel, con los grupos de la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene que exigirle a los gobiernos, tiene que empoderarse y exigirle a los gobiernos que generen política pública. Y después el otro tema de la sexualidad, me encantó que trabajaran eso, porque nosotros le venimos pidiendo a ONU Mujeres y a la OPS y a la OMS, que no puede ser que la encuesta de salud sexual y reproductiva pregunte a las mujeres hasta los 49 años. Una locura. Así que hay que pelear para que eso se cambie. Ya te pedimos a vos, Mabel, como una líder del feminismo y la sociedad civil, que nos ayudes, porque como vos bien decís, la sexualidad no tiene edad. Y la convención que nosotros hicimos de OEA plantea los derechos sexuales y reproductivos. Fueron muy cuestionados a la hora de consensuar los derechos reproductivos por los varones, sin embargo le decíamos, ustedes que son varones van a reproducir hasta los 120 años, así que no jodan y apruébenla. Así que pudimos ponerlo en la convención, es un artículo que está en la convención la interamericana. Y bueno, nada, quedar a disposición, decirle a Ariel que estamos a disposición, en todo caso a través de Fernando, para decirte cuáles son los requerimientos en el tema de residencia de larga estadía, sí entender que nosotros no podemos viajar en este momento para hacer las auditorías pertinentes que corresponden para dar de alta a una residencia, pero sí a través de Fernando a disposición de todo lo que necesiten. Y Gabriela, me encantó tu disertación porque la verdad que mostraste realmente el viejismo que existe en las personas, en la sociedad con respecto a las personas mayores. Y si tenemos la suerte de poder envejecer y no morirnos antes, ojalá podamos ir al PEAN que tenés ahí en tu universidad, porque creo que es maravilloso. Y felicitar, obviamente, a los intendentes, porque me encanta, digo, el desarrollo tiene que ser comunitario, el desarrollo es local. Uno puede generar muy lindas políticas públicas que si no llegan al territorio y no modifican la realidad, no sirven de nada. Así que, nada, los felicito a todos. Gracias, Ismael, también, y Mariana, por esta hermosa conversatorio.
Y a Walter que ha sido... Ah, y a Walter que está que atrás Walter ahí. me invitó. Así que a Walter más gracias que a nadie en el mundo. Sí, claro que sí. Mónica, la verdad que es un gran placer escucharte y podríamos estar acá toda la tarde. La idea también de hacer estas instancias, estos trayectos, es que se puedan conocer, Ana con Mónica, que puedan dialogar entre los panelistas, que se puedan generar redes de trabajo comunitario para avanzar en la protección y lograr que se garanticen los derechos. Ahora le vamos a dar la palabra a Gabriela Müller. Bueno, no, yo para cerrar y con respecto al planteo que se hizo, que están poniendo en el Facebook, desde el ámbito en el que trabajo, que es la educación, subrayar la importancia de la educación continua, porque produce un efecto de emancipación del adulto mayor. Nosotros, por ejemplo, con las campañas que hemos hecho con respecto a contra el maltrato y el abuso en la vejez, nos dimos cuenta que una parte importante de la población no es consciente siquiera de que es maltratado o maltratada, o que maltrata. Entonces, el mismo y la misma adulto mayor que tome conciencia y se dé cuenta que, por ejemplo, no tener la posibilidad de ejercer su soberanía alimentaria, su soberanía económica, administrar su jubilación, todo este tipo son formas de violencia más o menos sutiles, bueno, hasta la del golpe, hasta la del aislamiento, el abandono. Entonces, como siempre nos gusta decir, esto de educar y de construir conocimiento es una forma de emancipación y de hacer conscientes a los adultos mayores de que son sujetos de derecho. Algo que, bueno, nosotros a lo largo de todos estos años hemos ido trabajando y se ha ido incorporando. Para cerrar, quiero decirles una buena noticia que se ha producido acá en la Sociedad de Río Cuarto, sosteniendo esta voluntad de estatuir al adulto mayor en el lugar que le corresponde. Muchos, no digo todos, médicos y médicas, psicólogos, psicólogas en la ciudad de Río Cuarto recetan PEAM. Ese es un cambio de paradigma, un cambio de modelo, un cambio de mentalidad en la medicina enorme. Me parece que tenemos que trabajar por esa ese nuevo orden de mundo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Te quería pedir si podés decir tu mail o alguna forma de contacto, porque algunas personas en el chat lo están preguntando. Eso, Gaby, si podés, por favor, escribir tu dirección de correo en el chat, así. Ya mismo, ya lo hago. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Si te parece, Mariana, vamos a seguir con Ana Agostino en el uso de la palabra. Bueno, muy bien. Voy a hacer varias cuestiones, porque obviamente que todo moviliza y además hay muchas cuestiones de ustedes desde la Argentina y acá estoy desde el Uruguay, pero quería hacer algunos comentarios. Bueno, uno sobre el tema de la violencia, que fue la pregunta concreta, ¿no? Y ahí me marqué dos cosas. Por supuesto que lo de la violencia institucional va mucho más allá de las instituciones públicas o el posible maltrato, cuando las personas, desde la impaciencia hasta el maltrato real. Pero lo que planteaba Mónica sobre el hecho de que las personas mayores en algunos países, en el marco de la pandemia, era casi, bueno, decidimos quién vive y quién no vive. O sea, eso es una violencia brutal. Es una violencia que realmente no pensamos que pudiera ser tan descarada en su enunciación, ¿no? Y creo que eso se relaciona
quiero hacer un cruce medio extraño, pero también se relaciona con la Agenda 2030, que está sustentada en una lógica del capitalismo. Es decir, la mirada productivista de la sociedad, el hecho de que la Agenda 2030, que incluso dice que quiere un mundo diferente y habla de la economía verde y demás, pero sigue poniendo el crecimiento económico en el centro de todo lo que tiene que ocurrir para cambiar la realidad de la población. Y quien no contribuye con ese crecimiento, en realidad está fuera de esa lógica productivista y no sirve. Creo que fue una autora argentina, Alcira Argumedo, que hace muchos años habló de población excedente absoluta. Y estoy hablando de la década de los 90. Es decir, quien no colabora con esa lógica de producción, ganancia, no sirve. Y no son solo las personas mayores. Pero las personas mayores son un grupo que además le cuesta al Estado en esa lógica. O sea, no solo no colabora, sino que supuestamente le cuesta. El Uruguay tiene esa particularidad, ¿no? No sé cuánto, si la vamos a poder mantener en estos 5 años, pero lo que ha sido siempre un sistema de protección social solidario. La solidaridad está en el centro de la lógica de la protección social. Yo aporto ahora, no para mí, para los que vienen después. Nadie va después a decir, pero ahora vos que estás... Pero sin embargo, en una lógica productivista hay como una mirada de que esa población está a expensas de los que todavía siguen activos. Y eso es violencia. Y por otro lado, está la otra lógica de la violencia, del patriarcado, que justamente en estos días en Uruguay estamos viviendo como un desmantelamiento de la violencia instalada y aceptada en el relato. Sin duda la violencia de género. No sé cuánto ustedes están siguiendo lo que está pasando en Uruguay con la Operación Océano, que es hombres de clase alta, que se ha descubierto que había una red de sexo con personas menores. Y por otro lado aparece un fenómeno como el carnaval, que si hay algo uruguayo es el carnaval, las murgas, que también hay denuncias de abuso. Y empieza a desmantelarse, que venimos aceptando una relación desde el poder, y el poder no es solo el poder del Estado, es el poder de quienes se sienten en posiciones de poder, sin duda los hombres, las personas ricas. Entonces yo creo que estamos en un momento donde esta violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las personas que son minorizadas, porque las personas mayores también son minorizadas, las personas afrodescendientes, etc. Entonces yo creo que estamos en un punto de inflexión donde muchos de estos abusos que se aceptaban casi como, bueno, es parte de la sociedad, están poniendo sobre la mesa y creo que es una buena noticia que se esté discutiendo todo esto. ¿Cuánto va a cambiar y cuánto va a disminuir la violencia? Va a depender precisamente de la agencia, y yo insisto en esta palabra, ¿no? De que nos pongamos sobre el hombro colectivamente la transformación. Ana. Quiero terminar agradeciendo, por supuesto, porque lo que tú dijiste, esto del intercambio, tanto que me estaba mensajeando con Constance, que es la persona que yo comenté, que está haciendo su investigación para que se ponga en contacto con ustedes, porque creo que vale la pena también que esa investigación que ella le está dando este enfoque especial de la ecología política feminista en relación con el envejecimiento, es un enfoque novedoso y que tienen también mucho para aprender de la experiencia de ustedes. Así que enormemente agradecida de haber sido parte de este panel. Gracias. Muchas gracias, Ana, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Ariel y después vamos a seguir con Mabel. Ariel. Bueno, no, simplemente para terminar, agradecerles a todos los que nos acompañaron. La verdad que fueron unos panelistas extraordinarios. Mónica, muchísimas gracias por tu exposición, por tu predisposición.
Mabel, me encantó tu relato sobre sexo y demás, me parece excelente. Gabriela, Ana, Isma, Gastón, Mariana, la verdad que es para felicitarlos a todos, a nosotros que estamos permanentemente, las 24 horas, los 365 días del año, dando todo de nosotros para esta franja de la sociedad que son los adultos mayores. Sabemos de que es una inversión, sabemos de que tenemos que tenerlos bien y activos hasta el último momento que Dios diga, y ojalá encontremos estos conversatorios más seguidos, porque esta pandemia nos ha amigado con esta tecnología que nos da la posibilidad de tener contacto con tanta gente desde la región de América, como decía Isma y como decía Mariana, así que intercambiar y poder ayudarnos mutuamente de las distintas áreas del gobierno nacional, del gobierno locales, la verdad que, y de instituciones, la verdad que es muy valorable. Así que gracias a todos. Fue para mí un honor compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ariel. La verdad que es muy importante la participación de los intendentes que nos muestran, como decíamos, la política en este aspecto desde lo local. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y tu disposición. Estimada Mabel, si podés hacer un cierre, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente decirles que fue muy interesante y también creo que da para seguir comentando esto, hasta dónde en la Agenda 2030 ponemos o no a las personas adultas mayores. Y tomo el guante que me tiró Mónica respecto a incluir en mi feminismo, en la bandera del feminismo, más esta presencia, y esto sobre todo creo que tienen razón en cuanto a no haber puesto suficientes indicadores, porque esto sí es algo que tenemos que pedir, que la agenda tenga indicadores más concretos. Así que tomo ese guante y me alegro que otros tomen y otras tomen el guante de defender el derecho a la sexualidad y al placer de las mujeres, sobre todo adultas mayores. Nada más, gracias. Qué lindo, la verdad, que se puedan producir este tipo de intercambio, y cuando Mónica te tiró el guante, todos sabíamos que vos lo ibas a recoger, así que no. Ella es una líder, si no lo consigue ella, estamos sonadas después nosotras. No, pero las necesito, sola no puedo. Gracias. Gastón, para ir cerrando esta iniciativa de la tarde de sábado, que seguramente, como dijo Mabel, va a seguir dando para hablar y seguramente tendrá una reedición porque quedan cosas por decir, así que seguramente estaremos pensando algo para el mes que viene. Gastón, por favor. Isma, un poco lo que dijo Ariel, agradecerle a vos, un gusto y un honor poder compartir con semejante expositora. Aprendemos un montonazo, nos quedan un montón de deberes, ¿no? A nosotros, quienes estamos a cargo de los gobiernos locales, que tenemos que ver el campo de juego completo, pero hay un actor fundamental que hemos estado abordando durante toda la tarde, que son nuestros adultos mayores. Y como dijo Ariel, que es una inversión que nosotros estamos haciendo constantemente, cuidándonos, trabajando juntos y bueno, defendiendo los derechos que ellos tienen. Bueno, con Gabriela hemos estado trabajando el año pasado, nos ha estado visitando aquí el PEAN en nuestra localidad. Seguramente con la tecnología y con la gente de la universidad, que nos va a permitir que próximamente nos sigamos juntando. Y bueno, muchas gracias por todo y ojalá que esto siga por este camino y podamos lograr más cosas juntos. Bueno, en nombre de quienes organizamos, Walter, Mariana, los demás integrantes de la Fundación que se están sumando a lo largo y a lo ancho de nuestro continente con distintos trabajos, con distintas miradas y con distintas perspectivas,
agradecerle a Ana como vicepresidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, que sin el apoyo de el instituto, del cual un espacio del cual también formo parte como secretario general, no se podrían hacer este tipo de actividades, a los intendentes, al PEAM, a Gabriela, por supuesto al PAMI. Lamentamos que Fernando no haya podido estar, hubiera sido un gran aporte y una mirada abarcativa de los derechos. Así que esta tarde, después de muchísimos comentarios, saludos de República Dominicana, desde Colombia, desde Ecuador, a todos y a todas. Ha sido una maravillosa tarde. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado con mucha paciencia y con mucho entusiasmo desde Facebook y desde Zoom, y a quienes nos han otorgado sus palabras, sus conocimientos y sus miradas. Mónica, Gaby, Ariel, Gastón, Mabel, Ana, muchísimas gracias. Un placer.